los vínculos que hay entre Fundación Huésped e IPPF? Mira, Horacio, yo creo que sería mucho más preocupante que realmente haya políticos tan encumbrados que ignoren cómo está funcionando el mundo hoy, ¿no? La importancia que tiene que los políticos comprendamos, entendamos, sepamos leer sobre geopolítica, hoy tiene más trascendencia, creo yo, que en ningún otro periodo de la historia. Porque hoy la geopolítica, la geoeconomía, las relaciones, no solamente entre los estados, sino entre las distintas corporaciones, las organizaciones y las organizaciones supranacionales que se vinculan con los estados para llevar adelante distintas agendas, tiene una trascendencia que no había tenido jamás en la historia, ¿no? Muchas veces en la historia, sobre todo en la historia de los últimos 400 años, desde la paz de Westfalia en adelante, en la que tenemos los estados como están configurados, más o menos como están configurados hoy, las relaciones fueron sobre todo entre estados, ¿no? Con los intereses particulares, con los intereses empresariales, siempre jugando, por supuesto, con los bancos siempre jugando, con intereses de distinta naturaleza, pero sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín en adelante y la finalización de esa Guerra Fría, entraron en juego cada vez con más fuerza todas estas organizaciones, no solamente las organizaciones supranacionales, sino esas organizaciones supranacionales influenciadas por corporaciones económicas que son hoy, yo creo, los principales actores globales, ¿no? Más allá de las naciones, que también juegan su rol. Ahora, dentro de esas organizaciones, dentro de esas corporaciones que tienen clarísimos intereses económicos sobre nosotros, claramente la IPPF es uno de los actores de mayor peso, ¿no? Y como decías vos, la Fundación Huésped, algunas organizaciones como la de Soros acá, que vos me vas a ayudar con el nombre, bueno, es Huésped esa. No, a ver, espera, se me confunden los nombres. Católicas por el ¿Cómo? derecho Católicas por el derecho a decidir es una de las principales activistas que tiene el Por el derecho feminismo a decidir, actualmente. bueno, Esa es claro, una de las hay muchas principales de Open organizaciones. Society. ¿Cómo? Que le Discúlpame. decía que el 99% de las organizaciones feministas que hay acá en Argentina tienen financiamiento tanto de la IPPF como de la Open Society por cuentas diferenciadas, digamos. Totalmente. Ningún político en Argentina que esté a un nivel de Congreso de la Nación o con responsabilidades en partidos políticos debería ignorar esto. En mi experiencia, sí, se ignora y mucho. Lo que yo veo es que se ignora y mucho. Eso es muy lamentable. Porque realmente si se ignora cómo está funcionando el mundo hoy, muy difícilmente se pueden defender los intereses de la Argentina, que son absolutamente contrarios, diametralmente opuestos a los intereses que tienen esas organizaciones y esas corporaciones sobre nuestro país y sobre nuestra región. Y digo nuestro país y nuestra región porque es lo que más nos debería preocupar. Ahora, no puedo hablar en nombre de Patricia Bullrich, lo que ignora o lo que deja de ignorar, porque sería señalar a una persona que realmente no escuché, más allá de lo que me estás diciendo vos, no escuché qué fue lo que dijo. No es por defenderla, pero tampoco quiero recaer sobre ella. Sí te tengo que decir que los convenios del gobierno de Mauricio Macri con organizaciones con intereses absolutamente contrapuestos a los nuestros, eso fue una realidad. Y en mi criterio, si no se ignora lo que ocurría atrás, son actos de traición a la patria. De ninguna manera un funcionario de cualquier nivel del Estado puede hacer convenios con ninguna organización que vayan en contra de los intereses que tiene que representar ese funcionario. Eso cuando ocurre, si en caso de que no se desconozca, si se desconoce, te reitero, me parece tremendamente grave. No podemos tener ignorantes a cargo de responsabilidades gigantes como las de firmar acuerdos con
organizaciones como la IPPF. No podemos tener gente que ignore lo que está haciendo. Ahora, como no deberíamos tener, al tenerlo, yo considero que esos son actos de traición a la paz, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, la firma de un convenio con el gobierno de la República Popular China para cederle tierra en la provincia de Neuquén. Se le cedió por el término de 50 años sin ningún tipo de contraprestación más que 1 hora de cesión de préstamo del equipamiento por día. Algo absurdo, realmente ridículo, y se le cedió 50 hectáreas en el centro de la provincia de Neuquén a cambio de nada. No tienen que pagar impuestos, no tienen que dar cuenta de nada. Otro acto de traición a la patria, ¿no? Hemos tenido realmente gobernantes en los últimos años, y no quiero señalar a nadie en particular, ¿no? Pero claramente hay muchos, ¿no? Como muchos que en los 90 también hicieron acuerdos con las mineras, hicieron que se aprobaran leyes para que las mineras vengan a llevarse todos nuestros minerales y nos paguen a través de una declaración jurada. Una vez que se llevan todo, procesan en sus países de origen, acá se lo llevan en bruto, no nos tienen que pagar nada aquí, sino que nos pagan recién cuando procesan y nos dicen a nosotros que se llevaron tanto oro, que se llevaron tanto cobre, que se llevaron tanta plata, a través de una declaración jurada. Otros actos de traición a la patria, no tengo ninguna duda de eso. Con el agravante de que hoy el mundo está siendo atacado por organizaciones, corporaciones, que lo que buscan es implantar una nueva cultura a nivel global, ¿no? Esto que nosotros señalamos que es el globalismo al cual adhiere la izquierda y a lo cual nos contraponemos la derecha, es el globalismo de, lejos de ser de la diversidad que ellos dicen defender, en realidad lo que buscan es un pensamiento único, una cultura única, y quieren destruir a nuestra cultura, la quieren destruir. Por eso es grave que se hagan acuerdos con ese tipo de organizaciones. Por eso es grave que se acepte toda la agenda completa, la agenda putrefacta, la agenda podrida, ideológica, de esta gente perversa. Será Soros, serán Bill Gates, otros tipos siniestros que están fuera de Argentina, que ellos tienen sus intereses sobre el mundo y a nosotros no nos ven como personas, que nosotros sí nos vemos como personas. Y por eso es importante que del Estado se defienda la dignidad de las personas, de cada uno de nosotros, ¿no? Porque nadie mejor que los argentinos para defendernos a nosotros mismos. Entonces, cuando permitimos que vengan extranjeros con sus intereses, no me importan los intereses de ellos, a mí me importan los intereses nuestros. Entonces, cuando nosotros tenemos representantes que permiten eso, no podemos menos que sentirnos traicionados. Pero primero tenemos que estar alertados de que esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Y entonces, por eso, es bueno lo que hacen ustedes, es bueno lo que hace Almedia, es bueno lo que hace la derecha diario, lo que hacen tantos medios. Te menciono algunos que se me ocurren ahora: el diario La Prensa, que es un diario que yo leo habitualmente, después muchos comunicadores, bueno, Agustín Laje, que para mí es una de las personas más admirables que hay en Argentina, como él, muchísimas otras personas que están poniendo en alerta lo que está ocurriendo, y eso es muy importante porque sirve para estar alertados, para estar bien despiertos y para no permitirle a nuestros representantes que hagan cosas en contra de nuestros intereses. Señor diputado, usted un poco le quería decir, señor diputado, que usted un poco se ha adelantado a la siguiente pregunta que teníamos programada para usted, que en efecto es una cuestión de la soberanía nacional, porque es una preocupación de muchos ciudadanos que por ahí invertimos gran parte de nuestra vida. De hecho, casi de 100 días, 60 se trabaja para sostener el espacio público. Ver que justamente este espacio público, particularmente la casta política, aún no le ha dado respuestas certeras, digamos, a la población en torno a la relación que posee Argentina con China. ¿Cuál es su visión respecto a estos intercambios culturales, políticos, mercantiles que está llevando adelante nuestra nación con la potencia extranjera de China? Bueno, a ver, China primero que es
es un país que debe ser maravilloso, yo no lo conozco. Sin dudas es un país maravilloso, es una cultura milenaria, tiene gente sin dudas valiosísima, con gran capacidad de trabajo, con un gran patriotismo, sin dudas que debe ser un país ejemplar. Ahora, China, como cualquier otro país del mundo, tiene sus intereses particulares, y lo que ocurre con algunos países, como China, como ocurre con Rusia, como ocurre con Estados Unidos, como ha ocurrido también con otros países u otras culturas, u otras civilizaciones a lo largo de la historia, tienen una ambición imperial. En algunos casos imperial, en otros casos imperialista. Pero tiene una ambición de dominar el mundo, ¿no? Entre el orgullo por su historia, por su cultura, la creencia que tienen esos pueblos por superarse y superar a los demás, y ser cada vez más importantes, más fuertes y crecer. Bueno, ellos tienen una agenda, reitero, los chinos, como la tienen otros países, de crecimiento por fuera del mundo. En el caso chino, agravado porque domina un sistema político al cual yo considero enemigo de la humanidad, que es el comunismo. Yo considero que una de las cosas más nefastas, más terribles que le ha pasado a la humanidad desde hace muchos años es el comunismo, ¿no? Pero el comunismo con un gobierno muy particular, ¿no? Que hay que ver, el gobierno de la República Popular China, que es el Partido Comunista Chino, que tiene solamente 8 millones de afiliados, no es que los 1.400 millones de chinos se pueden afiliar al Partido Comunista, se afilian algunos, y esos son los que dominan, los que mandan en ese país, y tienen la tendencia a perseguir a los propios, tienen la tendencia a subyugar a los propios, a las culturas o a las etnias distintas a la Han, por ejemplo, que es la etnia dominante, la más importante, pero también a los que tienen creencias religiosas distintas a las que pretende el régimen, ¿no? Y ahora a cada ciudadano que pretende moverse de manera libre se lo persigue de una manera, yo creo, tremenda, ¿no? Y ya no lo están haciendo solamente con los chinos, ¿no? Ahora están avanzando, obviamente su agenda con Taiwán es una agenda bien concreta, ellos piensan que son los dueños de Taiwán. Taiwán es la República Democrática China, muchos de los que perdieron, los del Kuomintang que perdieron en el 49 la guerra civil, se fueron a la isla de Taiwán, están desarrollando ahí una gran nación. Bueno, China está avanzando para coartarle la libertad, el desarrollo y presionando a otros países de manera diplomática y económica para que no reconozcan a Taiwán la independencia, y lo han logrado en gran parte del mundo. Y no conformes con eso, están avanzando en otros lugares del mundo, a través de sus intereses, que reitero, pueden ser legítimos, ¿no? Porque es parte de la lógica global, ¿no? Obviamente, los imperios, ha habido imperios buenos, que han sido beneficiosos inclusive para los otros países, y hay imperios nefastos. Bueno, yo creo que las características de este imperio pueden ser muy negativos para nosotros, ¿no? Cuando uno ve cómo avanzan con un sistema, yo te diría que en países como el nuestro, donde hay fragilidad institucional, ellos tienen mucha facilidad para avanzar porque encuentran en algunos políticos que son propensos a aceptar condiciones que no son beneficiosas para el país, pero sí para esos políticos, puede leerse las coimas. Bueno, ahí es mucho más fácil entrar, porque hacen algunos acuerdos económicos con algunos políticos, y mientras tanto hacen sus negocios, ¿no? Y mientras tanto, envían a su flota pesquera, por ejemplo, que no son los únicos los chinos los que lo hacen, pero envían su flota pesquera, y cuando Argentina envía sus navíos para capturar, atacar y encarcelar
a esos pesqueros ilegítimos en tierra, en mar argentino, bueno, ahí levantan un teléfono y presionan a los funcionarios que previamente habían sido comprados. Entonces, ahí no solamente tenemos un problema de soberanía en el momento en que se meten en nuestro mar a pescar, sino que además esa soberanía se ve doblemente vulnerada cuando el político, el funcionario, es presionado y acepta esa presión de parte de funcionarios extranjeros. Esas cosas, obviamente uno no tiene pruebas, pero son muy evidentes. Así como ha ocurrido ahí, hay otros intereses de China, no solamente en Argentina, sino en países vecinos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ecuador, donde Ecuador tiene embargado su petróleo para las próximas generaciones por medio de la deuda que tiene con China. La garantía de esa deuda era a cambio de petróleo futuro. Entonces, ya las próximas generaciones de ecuatorianos tienen embargado su petróleo por acuerdos que han hecho políticos con el gobierno chino. Puertos que van a ser en Perú, puertos que van a ser en Uruguay, todos intereses que son de China y que logra meterse en nuestros países por la fragilidad institucional. Argentina tiene otra preocupación grande respecto de China, al menos mi preocupación, es el viaje que va a hacer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a China en el mes de noviembre, para hacer un acuerdo por una base, por una planta nuclear con tecnología Hualong One, una tecnología que no se ha probado en ningún lugar del mundo, ni siquiera en China, y nosotros vendríamos a ser los conejillos de India para esa tecnología, lo cual le agrega una complicación. Pero nosotros somos un país con capacidad nuclear, nosotros somos uno de los primeros países del mundo que ha producido energía nuclear. Entonces, que nosotros releguemos nuestro conocimiento, nuestra capacidad nuclear, que es anterior a la capacidad nuclear china, por un acuerdo que no nos va a convenir en absoluto, solamente por 1.000 megavatios anuales de potencia instalada, que no es nada para lo que necesita Argentina, y endeudarnos en cerca de 7.000 millones de dólares para una planta que en definitiva se va a terminar de fabricar en 7 años. Realmente es un acuerdo que no nos sirve en absoluto. Pero ahí va Fernández, dentro de ese acuerdo que él tiene con China, a relegar nuestra soberanía en favor de intereses que son de él y de su partido político. Lo mismo podemos decir, discúlpame que por ahí me extiendo un poquito, con un acuerdo que se estaría firmando para que Argentina sea el gran chiquero de China, ¿no? Los chinos van a venir a producir con sus plantas, las instalan en Argentina, porque en China están teniendo grandes problemas ambientales, quieren instalar aquí sus factorías no factorías, su producción de cerdos, y venir, criarlos acá, alimentarlos acá y llevárselos sin ningún tipo de proceso industrial. Eso a nosotros no nos sirve en absoluto, solamente le sirve a China. Que reitero, ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos que tener los propios, y no los estamos mostrando. Excelentísima explicación. Y agradeciendo enormemente el tiempo, nos quedan 10 minutos y en la última pregunta es para ya finalizar. Como hemos hablado previamente, dijimos en primer lugar que teníamos un conflicto ya con la YPF y luego abordamos el tema de China para que finalmente podamos cerrar con una pregunta que es ¿cuál es su posición y qué respuesta le daría a esa ciudadanía que está preocupada por el fenómeno cultural del globalismo? ¿Usted lo ve como una amenaza? ¿Usted cree que la clase política está alertada respecto a lo que es el globalismo? ¿O considera que no es un tema de agenda que preocupe en efecto a la Argentina en este preciso instante? No, que estamos al tanto del globalismo, sí. Lo que yo no estoy muy seguro es que si hay una dimensión verdadera de las implicancias que eso tiene, primero de dónde viene, cuáles son los intereses que hay atrás de eso, y después de las implicancias que puede tener para nuestro país. Algunos políticos, como algunas personas comunes, se toman a gracia todo esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que aparezca el chiquito ese que tiene un sueldo monstruoso en el Ministerio de Salud, ese chiquito del peinado Lucas Vinson. a decir,
Lispibis, o no me acuerdo cómo dijo, algo que realmente le produce rechazo, y a alguno le puede causar gracia, realmente es tremendo, porque lo que están haciendo es semilla a semilla, instalando su agenda, que es una agenda globalista, que es una agenda que no hay de ninguna manera que subestimarla, pues es una agenda que está programada, que está muy bien financiada, que está coordinada de distintas maneras. Aquí en Argentina tenemos ahora, a partir de este gobierno siniestro, tenemos el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, un ministerio que no ha parado un solo día de hacer daño, un solo día no ha parado de instalar esta agenda globalista, que lo que busca es destruir nuestra cultura. Entonces, podemos reírnos un ratito, del personaje ese, porque realmente es un personaje risible, ¿no?, para el que no le causa desagrado. Ahora, la realidad es que debería alertarnos de que esa agenda continúe, no solamente financiada por el Estado argentino, que la va a financiar con millones y millones y millones de pesos para instalar no solamente un lenguaje inclusivo, sino lo que ellos llaman, lo que llaman perspectiva de género, y que no es ni más ni menos que una ideología que quieren instalar aquí, como han instalado en otros países, inclusive angloparlantes. No es que es una agenda que tienen solamente para Argentina o para los países iberoamericanos, es una agenda que tienen claramente para el mundo occidental, ¿no? Y digo mundo occidental porque en otros países posiblemente no la tengan tan fácil. Por ejemplo, en Rusia, ¿no? En Rusia no la tienen tan fácil, ¿no? En Rusia, y ahí me parece, por ahí, para hablar en otra oportunidad, ahí puede haber también una cuota de esperanza. Nosotros miramos mucho lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, pero tenemos que mirar mucho lo que está pasando en Rusia con Vladimir Putin, ¿no? Dos personajes que para el establishment son muy polémicos, ¿no? Están señalados permanentemente, los critican permanentemente. Ahora, son dos personajes muy fuertes que están llevando adelante una batalla cultural, sobre todo, ¿no? Cultural. La de Donald Trump tiene connotaciones fuertes económicas, pero siempre basadas en el patriotismo, lo mismo que la de Vladimir Putin, ¿no? Y entonces, por eso digo, tengo esperanza, no en nuestros dirigentes, los actuales, porque los dirigentes actuales no nos van a llevar a combatir contra esa agenda de una manera efectiva. Sí tengo mucha esperanza en los jóvenes, como vos, los jóvenes de tu generación, y más jóvenes todavía, que yo creo que hay un nivel de comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo, que a mí me encanta que lo tengan, y me genera muchísima esperanza hacia adelante. No tengo ninguna duda de que no nos van a vencer. No nos van a vencer porque nosotros tenemos, como le pasó a los rusos, los soviéticos tuvieron 60 y pico de años de comunismo, y sin embargo, se fue el comunismo y Rusia vuelve a crecer, porque las raíces del ser humano no se van a destruir por una ideología nefasta, y no se van a destruir por gente que, con espíritu de Dios, que creen que van a poder transformarnos verdaderamente. Podrán tener la ilusión por momentos, pero Dios prevalece, y el hombre va a prevalecer, porque el hombre es una criatura de Dios, no del hombre. Entonces, estemos preocupados, pero para ocuparnos, pero también para tener esperanza, porque nosotros estoy seguro que vamos a vencer, no tengo ninguna duda.